Saludos y buenos días a mis alumnos de Cálculo 2 del programa de formación de Ingeniería de Alimentos. En esta ocasión quiero explicarles lo que es la definición de la derivada, contemplándose este aspecto dentro de la unidad número 1 de derivada y sus aplicaciones. Bueno, entonces para dar una comprensión amplia de lo que es la definición de la derivada, podemos decir entonces que la derivada de una función es el cálculo de la pendiente de la recta que es tangente a f de x, es decir, a cualquier función en un punto dado. Para poder entender esta definición nos vamos a ir entonces al plano cartesiano, ¿okay? Donde vamos a tener el eje X y el eje Y. Vamos entonces a copiar aquí lo que sería la función f de x, es decir, esta curva que está aquí vamos a asumir que es f de x como tal. Vamos entonces a tomar un punto donde va a ser un punto referencial para trazar la recta que es tangente. Esta recta que está aquí es tangente. ¿Tangente a quién? Tangente a la función f de x en un punto que lo vamos a denominar un punto P. Este punto va a tener coordenadas x1, en el eje X va a tener coordenadas f de x1 en el eje Y. ¿Ok? Perfecto. Para poder continuar con esta definición o con la demostración de esta definición, vamos a asumir un punto Q. Un punto Q de manera opcional, que va a tener coordenadas en X, X sub 2, y coordenadas en Y como f de X sub 2. Ok. Entonces, teniendo esto o estas premisas de aquí, tenemos que entender lo siguiente. Si yo uno este punto con este punto, ya no voy a obtener una recta tangente, sino una recta secante. Es decir, una recta que puede entonces cortar a la función f de x en dos puntos, secante. Ahora, ¿cómo hago para convertir esta recta secante en tangente? Bueno, pudiéramos entonces sucesivamente ir acercando estos puntos Q en sucesivos puntos Q', de manera tal de tenerlo muy cercano a P, tan cercano que pareciera que es P, y entonces siendo P un solo punto, obtendríamos la recta tangente como tal. Ahora bien, entonces, ¿cuáles serían las coordenadas del punto P? X1, F de X1 serían las coordenadas del punto P. ¿Cuáles serían las coordenadas del punto Q? Serían Q2, F de X2. ¿Ok? ¿Cómo obtendríamos entonces esta distancia que la vamos a denominar delta X o el incremento en X? Bueno, delta X sería igual al punto final, que es X2 menos el punto inicial, que es X1. ¿Cómo obtenemos esta distancia de aquí, que sería esta misma distancia de aquí, que la podemos llamar delta Y? Delta Y sería punto final, que es f de x2, menos punto inicial, que sería f de x1. De esta expresión que yo tengo aquí, yo puedo despejar entonces x sub 2. Yo puedo decir que x sub 2 va a ser igual a x1, que está negativo, pasaría para este lado de la igualdad, positivo. Sería delta x más x sub 1. Ya tengo despejado x sub 2. ¿Ok? Bien. Entonces, teniendo entonces todas estas premisas, tenemos que decir entonces a qué es igual la pendiente de una recta. La pendiente de una recta sería el incremento en Y entre el incremento en X. Ahora, ¿quién es el incremento en Y?
tal y como lo tenemos aquí, sería f de x2 menos f de x1 entre delta x como tal. Ahora, donde va x2, ¿qué podemos sustituir? Delta x más x1. Entonces sería f de x2 es delta x más x1 menos f de x1. Todo esto dividido entre delta x. Ahora, esta sería la pendiente para el cálculo de la pendiente para una recta que es secante. Pero como nosotros no nos interesa una recta secante, sino una recta tangente en un solo punto, entonces nosotros decimos que vamos acercando el punto Q muy cercano a P. Pero a medida que nosotros vamos acercando este Q, ¿verdad? Entonces vamos obteniendo cada vez que x2 se va acercando más a x1. Y cuando x2 se va acercando a x1, delta de x tiende a ser 0, porque la distancia entre los dos puntos tiende a ser muy pequeña. Cuando este punto Q se acerca muy cercano a P, entonces delta de x tiende a ser 0. ¿Y eso qué es? Eso es lo que nosotros conocemos como límite, que fue lo que ustedes vieron en cálculo 1, límite. Entonces, aplicamos y decimos finalmente la derivada de una función va a ser igual a el límite de cuando delta de x, es decir, la distancia entre x1 y x2 tiende a ser 0. No es 0, sino que tiende a ser 0. ¿De quién? De esta expresión que me tocó aquí, que es f delta x más x1 menos f de x1 entre delta x. Esto que voy a encerrar aquí entonces es lo que nosotros conocemos como la derivada de una función.